Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de estar con ustedes nuevamente. Quiero agradecer a la invitación que me ha cursado el taller de Derecho Penal y Litigación Oral Justemis por compartir nuevamente el día de hoy, siempre en este ámbito académico que considero yo siempre es primordial tener en cuenta, ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones en las cuales hemos tenido el honor de poder compartir, que el ámbito académico sin duda alguna es algo que en cualquier circunstancia, seamos estudiantes, de hecho un abogado, no me voy a cansar de decirlo, siempre vamos a ser estudiantes, en tanto vamos a querer mantenernos vigentes y constantes en el litigio, en la docencia, en la investigación, en la asesoría o la consultoría, en cualquier escenario en el cual nos desempeñemos la profesión a la cual hemos elegido, definitivamente siempre va a tener como base de manera alguna el estudio, la investigación, la capacitación, y por eso saludo siempre a las iniciativas que se tienen como este taller de verano para poder enfocarnos en el análisis, en el desarrollo de las instituciones del derecho penal o procesal penal. Hoy vamos a conversar sobre una de las funciones que definitivamente, y si me permiten los anfitriones en poder compartir pantalla, por favor, les agradecería mucho. En tanto vamos conversando, lo que yo quería un tanto poder tener en consideración y poder que podamos compartir el día de hoy es una de las instituciones que en el derecho procesal penal y que de hecho van a darse cuenta ustedes, tiene un sustento, un origen sustantivo del derecho penal sustantivo, aquella institución denominada la excepción de improcedencia de acción. La excepción de improcedencia de acción, como ustedes bien saben, es una herramienta, es una institución de carácter procesal penal que se aplica en el ámbito del proceso penal, pero que sin lugar a duda el análisis o la evaluación que se hace parte del conocimiento del derecho penal sustantivo. Vale decir, es una de estas herramientas en las cuales vamos a poder enfocar o analizar la solución al problema en cuestión, a lo que está en debate dentro del proceso penal, con un enfoque sustantivo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se discute aquí es la relevancia penal de la imputación que está postulando el Ministerio Público, sea al inicio de la investigación preparatoria o sea en este caso con el requerimiento acusatorio. En cualquiera de los dos escenarios, el análisis va a ser dual. El análisis va a ser, en este sentido, definitivamente un análisis que va a partir desde una concepción o una mirada de carácter obligatorio sustantiva, pero cuya aplicación se va a dar en el proceso penal. ¿Vamos a tener herramientas adicionales? Sí, evidentemente vamos a tener un matiz de litigación porque hay que saber cómo se litiga una excepción de improcedencia de acción, pero de sobremanera a lo que quiero apuntar es que esta institución de carácter procesal tiene una mirada de carácter obligatorio en su postulación sustantiva. Vale decir, en resumidas cuentas, es una de aquellas instituciones en las cuales la mirada necesaria que tiene que ir de la mano en el proceso penal se complementa, diría yo, al contrario. Es necesaria en relevancia la mirada sustantiva y obviamente si es que quieren hacerle un enfoque desde el lado ya aplicativo de su ejercicio de litigación. Vamos a ver a lo que estamos refiriéndonos en este sentido. Cuando hablamos de una excepción de improcedencia de acción, que como ustedes bien saben es un mecanismo o un medio de defensa técnica que tiene por misión apuntar a cuestionar la imputación, es decir, ¿qué es lo que está reprochándole a determinado ciudadano el Ministerio Público cuando decide formalizar una investigación preparatoria o un estadio ya más avanzado cuando decide acusarlo? En ambas circunstancias, definitivamente, lo primero que hay que tener en consideración es hacer una referencia mínima a lo que denominamos, o lo que se suele denominar el principio de legalidad. Principio que, como ustedes saben, está reconocido en el artículo 224, literal D de la Constitución, cuando establece que nadie será procesado ni condenado por un acto o por una omisión que a tiempo de comenzarse no esté previamente calificado en una ley de manera expresa, inequívoca,
como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Lo propio se encuentra también en el artículo 2 del título preliminar del Código, cuando establece que de acuerdo a este principio, nadie será sancionado por acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, no sometido a una pena o a una medida de seguridad. ¿Qué es lo que exige este principio? De hecho, no es un principio que apunta al cumplimiento de la exigencia solamente del órgano jurisdiccional, y por qué no decirlo definitivamente también del Ministerio Público, que es que él postula el ejercicio de la acción penal por mandato constitucional, sino también una exigencia sobremanera de carácter obligatorio al legislador. Claro, ¿por qué? Porque definitivamente es el legislador quien establece las bases sobre las cuales luego las disposiciones o las normas van a tener que ser exigidas en el cumplimiento a la ciudadanía en general. Si esta disposición, que definitivamente tiene relevancia penal o que es dispuesta para el cumplimiento de determinados patrones dentro de la convivencia social que podamos tener y que pudieran implicar la comisión de un ilícito penal que tiene como una consecuencia un reproche que va revestida en una sanción de carácter penal, pues mínimamente tiene que estar establecida claramente, sin lugar a confusión, que pudiera tener definitivamente el efecto deseado. Es decir, que sea entendible para que el cumplimiento también sea el correcto. Esto, que se puede denominar en lo que es la técnica legislativa, definitivamente parte por tener esta concepción del principio de legalidad. Ahora, teniendo esto como base, y como paraguas también, porque definitivamente frente a una imputación, a lo primero que vamos a echar una mirada es al principio de legalidad penal, es decir, si es que el hecho sobre el cual recae la imputación penal formulada por el Ministerio Público tiene una adecuación o va acorde o respeto a este principio, pues definitivamente se convierte en un paraguas de protección frente a cualquier estadio de imputación penal. ¿A qué nos referimos entonces cuando estamos hablando de una excepción de improcedencia de acción? Este mecanismo de carácter procesal constituye una oposición. Va en contrasentido, definitivamente, a manera de refutación, del ejercicio de la acción penal que va manifestada o que es propuesta por el representante del Ministerio Público con la formalización de la investigación preparatoria en un primer momento y luego también cuando se manifiesta en el requerimiento acusatorio y en etapa intermedia. ¿En qué momento? Cuando hay algún incumplimiento de alguno de los presupuestos procesales para la legítima prosecución del proceso penal referido en esencia a la relevancia penal del hecho que es materia de imputación. Ya lo ha dicho la Corte Suprema en la Casación 673 de 2018 de Ayacucho, que esta excepción de improcedencia de acción como mecanismo procesal es un medio de defensa técnico que tiene por finalidad discutir la relevancia penal del hecho que se le imputa de manera previa a cualquier actividad probatoria. Y aquí vamos a hacer un primer paréntesis. Cuando hablamos de una excepción de improcedencia de acción, no vamos a ingresar a un análisis de carácter probatorio. No vamos a ingresar a un análisis que tenga que ver con la definición o la valoración de los elementos de convicción o de los medios de prueba que son postulados en la etapa intermedia. No, sino a un análisis de carácter sustantivo de relevancia penal del hecho que es materia de imputación. Dicho eso, sea entonces de paso, ¿en qué momentos se postula o a partir de qué momento entonces puedo yo presentar un medio de defensa técnica como es la excepción de improcedencia de acción? Vayamos por partes. Ya dijimos, este mecanismo de defensa técnico parte o tiene su origen, en este caso, en una imputación. Y una imputación, si es que definitivamente estamos haciendo mención al principio de imputación necesaria, pues tiene que plasmarse en un hecho. Si es que no hay un hecho definido, definitivamente, ¿qué vamos a cuestionar? Ojo, no estoy diciendo con esto que la ausencia de un hecho, en este caso, o la ausencia en la imputación de la definición de un hecho, pudiera impedir una excepción de improcedencia de acción, sino que hay otros mecanismos procesales por los cuales los puedes cuestionar. A lo que voy es que el hecho que ha sido materia de imputación por parte del Ministerio Público definitivamente tiene que tener una relevancia penal o un componente penal que permita su adecuación al tipo penal que ha sido postulado por el Ministerio Público. Si eso no se cumple, entonces estaríamos habilitados para poder deducir este medio de defensa técnica que se denomina la excepción de improcedencia de acción.
cuando lo postulo, la oportunidad procesal para presentarlo, conforme al artículo 7º del Código Procesal Penal, establece que la excepción de improcedencia de acción, así como la cuestión previa, la prejudicial, se plantean una vez que el Ministerio Público, representado por el fiscal, hubiera decidido continuar con la investigación preparatoria o, en el caso de los delitos de ejercicio de acción privada, como son las querellas ante el juez, y se resolverán necesariamente antes de culminar la etapa intermedia. A razón de lo mismo, el numeral segundo del artículo 7, en concordancia con el artículo 351b, permiten deducir también una excepción de improcedencia de acción en etapa intermedia, esto es, al momento en el cual el Ministerio Público ha decidido, una vez concluida la investigación preparatoria, presentar un requerimiento acusatorio. Como parte, evidentemente, de la respuesta que pudiera hacer la defensa del imputado en el control de la acusación, definitivamente uno de los pilares que siempre toma en consideración es presentar una excepción de improcedencia de acción o, si es que su línea de defensa sí está definida estratégicamente, un requerimiento de sobreseimiento fuera completamente de las observaciones de carácter formal que pudiera presentar o los de tipo probatorio. Son cuestiones totalmente distintas, pero lo cierto es, ¿en qué momento entonces se presenta una excepción de improcedencia de acción? Desde el momento de que el fiscal, al concluir las diligencias preliminares, considera pertinente formalizar la investigación preparatoria a partir de ese momento, y también se puede deducir en etapa intermedia hasta antes de finalizar esta. ¿Qué momento? En la etapa intermedia, cuando se conteste, en este caso, el requerimiento acusatorio. Una de las primeras cuestiones, ya que estábamos hablando de estos aspectos relacionados aquí, es el que tiene vinculación directa con una problemática que en su momento se despertó y que fue resuelta, o digamos, fue dilucidada por la Corte Suprema en la Casación 1307-2019, cuando la discusión era si es que se podía presentar una sección de improcedencia de acción ahí donde todavía no se había concluido la investigación preparatoria. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? Lo que dijo es que no era de recibo, en ese caso, poder argumentar que el examen de la imputación, vale decir, el comportamiento y obviamente también la imputación del resultado, requiera de la culminación de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque un tanto lo que estaba en cuestión era aquí un aspecto básico. Es cierto que, digamos, bajo el principio de progresividad, la imputación que va desarrollando el Ministerio Público, es decir, es progresiva, como bien lo establece bajo los lineamientos de este principio, lo cierto es que esto no impide que pudiera, en este caso, deducirse una excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué? Pues la cuestión es muy simple. La cuestión es que si está definido el hecho imputado de parte del Ministerio Público y aquello definitivamente no encuadra en el tipo penal que está haciendo en materia de imputación, pues es viable prácticamente presentar aquí una excepción de improcedencia de acción. Y es que esto no está en función, lo dijo aquí la Corte Suprema, al avance de las investigaciones y menos a que pudiera o no haberse determinado, haberse definido en ese momento la conclusión de la investigación preparatoria. Vale decir, en resumidas cuentas, desde el día siguiente en que el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria, está completamente habilitado para poder deducir una excepción de improcedencia de acción. No hay necesidad de esperar, si que se trata de un delito de, digamos, una investigación por delitos complejos, o en este caso, por procesos complejos, o una investigación por delito de organización criminal o criminal organizada, tener, por ejemplo, que esperar el cumplimiento de los 36 meses o antes del cumplimiento de los 36 meses. Dependerá en qué momento, definitivamente, desde que en ejercicio del derecho de defensa pudieras determinar que los hechos que son materia de imputación no encuadran en el tipo penal. Dependerá del componente estratégico que pudieras tener en este momento, definitivamente. Dependerá mucho. Pero desde el momento en el cual estás habilitado para poder presentarlo es desde la formalización de la investigación preparatoria y hasta antes de culminada la etapa intermedia. Ahora, ¿en qué casos procede? Pues proceden dos supuestos básicos, y lo dice el código y ya lo he desarrollado ampliamente la Corte Suprema también aquí. Ante dos supuestos básicos. Primero, cuando el hecho no constituye delito. Y en segundo lugar, cuando el hecho no es justiciable penalmente. Ya la Corte Suprema en esta casación 86-2021 Lima, lo que se establecía era que la excepción
como medio de defensa técnica que otorga al justiciable la potestad de cuestionar preliminarmente, en este caso, la procedencia de la imputación ejercida en su contra, cuando el hecho imputado o el hecho denunciado, si pudiera decirte también, no constituye delito o no es justiciable penalmente. ¿En virtud de qué? De lo establecido en el artículo 6.1b del Código Procesal Penal. Vamos a ver, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando del primer supuesto? Esto es que el hecho no constituye delito. Y esto también ya la Corte Suprema lo ha definido en la Casación 407-2015 Tacna. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en este caso? Pues algo muy puntual. Lo que ha establecido en cuanto a estos dos alcances que acabamos de ver, el hecho no constituye delito, que no es justiciable penalmente, lo que ha dicho en cuanto al primer punto, este es al que estamos haciendo referencia, a que el hecho no constituye delito, abarca la antijuricidad del objeto procesal, vale decir, tipicidad y antijuricidad. Y en cuanto al segundo, vale decir, esto es, que el hecho no es justiciable penalmente, se ubica, dicho la Corte Suprema, en la punibilidad y comprende la ausencia de una condición objetiva de punibilidad o, en este caso, la presencia de alguna causal personal de exclusión de la pena o excusa absolutoria. Y ha dicho que aquí son circunstancias que guardan relación con el hecho o que excluyen o suprimen la necesidad de la pena. En cuanto a la tipicidad, como ustedes bien saben, esto, digamos, es el primer elemento que tenemos en consideración, además del comportamiento de la conducta o de la acción, si se le quiere decir de esa manera, del análisis de la teoría del delito, pues deriva de aquel principio que hicimos mención al inicio. ¿Cuál? Del principio de legalidad en su vertiente el nulo un crimen sin ley, es decir, no hay delito sin ley. Y en segundo lugar, ¿qué comprende o representa o implica, si quieren denominarlo así, en la adecuación del hecho en concreto a la descripción abstracta que de dicho hecho se hace en la ley penal, en el tipo penal o en el artículo del Código Penal en la cual está plasmada la imputación que tiene en cuenta el Ministerio Público. Ahora, hay una cuestión que, y vamos aquí a hablar de aspectos problemáticos que han tenido en consideración en el discurrir de todo el desarrollo jurisprudencial y que se ha tenido en consideración dentro de los temas problemáticos, por así decirlo. Y una primera cuestión de carácter problemático que se presentó en su momento y que incluso hoy en día pudiera estar en controversia tiene relación con el cuestionamiento de la tipicidad subjetiva vía sección de improcedencia de acción, vale decir el dolo. ¿Qué es lo que se dijo inicialmente en la Casación 10-2018 Cusco? Lo que se dijo era que este cuestionamiento, el dolo o la culpa, no era una materia que pudiera dilucidarse en la sección. Sin embargo, en una reciente sentencia casatoria, en la 617-2021 nacional, lo que se habla, o que lo que se ha establecido aquí de manera muy puntual, es que mediante la sección de improcedencia de acción se cuestionó, en este caso, este era un caso referido al delito de lavado de activos, se analiza, se ha dicho aquí, la imputación objetiva y subjetiva para la configuración objetiva del tipo delictivo en este caso. Y que además, se dijo, se analiza la correspondencia de los hechos relatados en la imputación fiscal, vale decir, en la disposición fiscal de investigación preparatoria o en la acusación fiscal, vean ustedes los dos momentos que antes estábamos haciendo mención, con el tipo delictivo objeto de la investigación o del proceso según la etapa procesal en la cual nos encontramos. ¿Qué era lo que abarcaba o qué era lo que tenía que ver aquí el texto del tipo penal en todos sus componentes siempre? Y eso lo decíamos hace unos minutos también, en tanto no ingresemos a un debate de carácter probatorio o algún cuestionamiento de la actividad probatoria de la suficiencia o no de elementos de convicción, eso está fuera del análisis de una sanción y procedencia de acción, pero que va a comprender la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, si bien es resultado de una inferencia, dice, debe tratar de la redacción de la disposición o de formalización de investigación preparatoria, evidentemente, o del requerimiento fiscal, por lo que solo en el caso concreto, casuística, se permitirá, dicho a la Corte Suprema, definir si la tipicidad subjetiva exige actividad probatoria, la antijuricidad y la punibilidad, y además de la excusa legal absolutoria, las condiciones objetivas de punibilidad. Ahora bien, hablando de esto, ya que la Corte Suprema, en verdad, si ustedes pueden analizar, a mí me encanta estar leyendo siempre este tema de desarrollo jurisprudencial que va marcando la Corte Suprema, lo que ha establecido, y ya lleva el análisis de distintas casaciones que tienen que ver con análisis sustantivo, vía sesión de improcedencia de acción de distintos tipos penales, de hecho, de los que
más desarrollo hay de lo de lavado de activos, el delito de negociación incompatible, el delito de colusión desleal, pues pudieran ver aquí cuál es el desarrollo que está estableciendo. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema, por ejemplo, en la casación 581-2015 Piura? Lo que aquí ha dicho es que en alusión a que el hecho denunciado no constituye delito, la tipicidad presenta determinados supuestos que comprenden dos extremos, ha mencionado acá la Corte Suprema. En primer lugar, si la conducta incriminada no esté prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente, es decir, que la conducta realizada no concuerda con ninguna de las legalmente descritas, no es una falta de adecuación al tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo, y que estamos ante un caso de atipicidad absoluta por falta de adecuación directa. Y aquí lo vamos a ver en unos momentos. Cuando hablamos de tipicidad o el cuestionamiento de la tipicidad, aquí estamos hablando de una atipicidad absoluta o una atipicidad relativa. Y los efectos son distintos, así que hay que tener en consideración tanto en el planteamiento cuanto en la refutación en audiencia, y obviamente en las respuestas que nos puedan hacer los magistrados en la audiencia, a tener muy clara si el cuestionamiento que estamos haciendo es uno de carácter de atipicidad absoluta o atipicidad relativa. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema entonces en esta casación 581-2015 Piura? En segundo punto, lo que ha mencionado es que el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación, es decir, en la disposición de investigación preparatoria o en el requerimiento acusatorio. Es decir, esto es cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta, y ahí vea la diferencia que vamos marcando respecto al tema de las atipicidades, cuando la conducta adolece de un elemento ya exigido, se plantea frente a una ausencia de cualquier elemento del tipo, sujeto que puede ser activo, sujeto pasivo, en este caso la conducta, los elementos descriptivos, normativos o subjetivos y objetivo jurídico material. Y estamos ahí entonces, a diferencia del anterior punto, ante un supuesto de atipicidad relativa. Vean ustedes estos dos momentos que marca, en este caso, la Corte Suprema en la casación 581-2015 Piura. Ahora, hay una cuestión aquí que ya la Corte Suprema, y esto es algo que no necesariamente tiene que ver con las casaciones, sino que tiene que ver con un desarrollo jurisprudencial. De hecho, este recurso de nulidad 1929-2013 Lima es aquí un tema que tiene que ver con una ejecutoria suprema propia del Código Antiguo, pero como les digo, más allá del desarrollo normativo procesal, el análisis de las excepciones implica o requiere un análisis sustantivo. Dicho sea entonces, la cuestión procesal, digamos que es el revestimiento sobre el cual se va a plasmar una excepción. Por tanto, el análisis fuera del código o el ordenamiento procesal penal, lo importante aquí es el análisis sustantivo que se pudiera hacer. Y ahí también hablaban de imputación objetiva y subjetiva. Respecto a la tipicidad, ya lo habíamos dicho anteriormente, y esto está marcado en la casación 581-2015 Piura, lo que la Corte Suprema ha establecido aquí definitivamente tiene que ver con la tipicidad absoluta o la tipicidad relativa. La absoluta, acabamos de hacer mención en la invocación a lo que dice la Corte Suprema, en tanto la conducta incriminada no está prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente, es decir, que la conducta realizada no concuerda con ninguna de las legalmente descritas, no es una falta de adecuación a un tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo penal. En tanto que la atipicidad relativa tiene relación o corresponde en aquellos momentos en los cuales el suceso o la imputación no se adecua a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente que ha sido invocada en la investigación o en el requerimiento acusatorio, lo hablábamos anteriormente, es decir, cuando el hecho, si bien está descrito en la ley, pero la conducta adolece del cumplimiento de algún elemento exigido. Esa es la diferencia en ambos supuestos. Ahora, hablamos anteriormente que dependiendo de cómo plantees la excepción, sea por atipicidad absoluta o sea por atipicidad relativa, el efecto es distinto. ¿Cuál es el efecto en uno y otro? Lo que ha dicho la Corte Suprema en la casación 723-2017 Apurímac, en este caso es que cuando hablamos aquí, en el caso de que se declare fundada, ha dicho la Corte Suprema, una excepción por atipicidad absoluta, el efecto será que el hecho incriminado no constituye delito en el ordenamiento jurídico, es decir, no puede ser sumido en ninguno de los tipos penales establecidos en el Código Penal,
si sobre tal hecho se hubiera postulado una calificación jurídica principal y otra alternativa subsidiaria, los efectos de la excepción abarcarían ambas. Ahora, si la excepción puede deducir, teniendo en cuenta un criterio de atipicidad relativa, es posible que habiendo postulado una calificación principal y otra alternativa o subsidiaria, el hecho atribuido pueda ser enmarcado en alguna de ellas dependiendo del caso concreto. En consecuencia, lo que dice la Corte Suprema en la Casación 723-2017 Purimán es la fundabilidad, es decir, el hecho de que se pudiera o no declarar fundada una excepción de procedencia de acción por atipicidad relativa no tiene como efecto el archivo definitivo del proceso, pues el suceso fáctico propuesto, ya sea porque se efectúe en este caso, o se adecue en la calificación principal o en la calificación alternativa subsidiaria, pudiera, dependiendo, ya que hay que hacer un paréntesis muy marcado, de la tesis propuesta por el Ministerio Público, porque no todos los casos son iguales, hay que analizarlo en cada caso en particular, dada la provisionalidad de la acusación, pudiera merecer efectos completamente distintos. El segundo punto tiene que ver con que el hecho no es justiciable penalmente. Y este supuesto, como ustedes bien saben, se refiere a hechos o situaciones en los cuales no se puede imponer una pena. Es decir, puede presentarse un comportamiento típico, sin embargo, no puede aplicarse una pena. Esto es, se debe a la presencia de una excusa absolutoria, una condición objetiva de punibilidad o los casos de tentativa con desistimiento o arrepentimiento. Como dice el profesor Verdugo Gómez del Toro, la punibilidad es el límite a la intervención penal sobre la base de perseguir determinados objetivos de política criminal. En la misma línea, el profesor César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente, que en verdad está a cargo del desarrollo y el análisis de todas las casaciones que pudieran derivarse en el sistema de justicia nacional, ha establecido que en este punto se ubica la punibilidad que abarca la ausencia de una condición objetiva de punibilidad y contempla la presencia de una causal personal de exclusión de pena o excusa absolutoria. En cuanto a lo primero, cuando hablamos de las condiciones objetivas de punibilidad, dentro, y es lo que se establece en este caso de los filtros de la teoría del delito, encontramos el criterio de punibilidad, el cual, según nuestro código, nos menciona que sí existe aquí la posibilidad de aplicar o no una pena, una efectividad, posibilidad jurídica de aplicar la pena, que es en el contexto en el cual se entiende. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho al respecto la Corte Suprema aquí? Hablábamos anteriormente de esta casación 585-2015 Piura, y en verdad aquí también pudiéramos encontrar un desarrollo sobre esta temática. ¿Qué es lo que ha dicho aquí la Corte Suprema? Ya hablábamos anteriormente cuando habla de la tipicidad absoluta, cuando habla de la tipicidad relativa en este caso, y lo que ha dicho es que entiende que toda relación jurídica que requiera una intervención y una solución judicial mediante la aplicación del derecho es justiciable y que todo acto delictuoso es justiciable penalmente. Quiero que sobre la base de dicha afirmación se pudiera llegar a otro razonamiento, que es que la conducta merece ser justiciable, pero no penalmente. Vale decir, que no se requiere de la intervención del juez penal para su solución, es decir, es justiciable, pero en otra vía distinta a la penal, pues la argumentación se reduce a una ausencia de tipicidad en la conducta que ha calificado, en este caso, como delictiva. En el caso de las excusas absolutorias, cuando hablamos de estas, y las podemos encontrar en el artículo 208, en este caso, cuando establece que no son reprimibles sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, las defraudaciones o los daños que se pudieran causar, en tanto se tratan estas causas que paralizan la posibilidad de poder aplicar una pena desde el mismo momento de la comisión delictiva, se puede entender como circunstancias reguladas por la política criminal que pudieran determinarse, que determinan la exclusión de la pena en el marco de una conducta típica, antijurídica y culpable. En nuestro caso, lo que establece el 208 son los cónyuges, concubinos, ascendientes o descendientes afines en línea recta, cuando estamos hablando de estos tipos penales de hurto, apropiaciones, defraudaciones o daños, el consorte viudo respecto de los bienes de su difunto cónyuge mientras no haya pasado a un poder de tercero, los hermanos y cuñados si viviesen juntos. Y lo que dice aquí es que la excusa absolutoria no se aplica cuando el delito se comete en contexto de violencia contra mujeres o integrantes del grupo familiar. Y eso es algo ya establecido. Ahora, en la casación 595-2020, Lambayeque
refiriéndose a este tema del análisis o si se pudiera o no discutir el tema de las excusas absolutorias a través de este mecanismo de la excepción de improcedencia de acción, lo que la Corte Suprema aquí ha establecido es que una interpretación formal, digamos, del límite temporal, es decir, del inicio, refiriéndose a ese tema de carácter tributario, el inicio de la fiscalización tributaria, no favorece la voluntariedad de la regularización tributaria, ha dicho la Corte Suprema, como tampoco incentiva el cumplimiento del pago del tributo a poder condenar a las personas pese a que habían efectuado el pago de la deuda. Este es un tema que en verdad de por sí siempre se ha mantenido, digamos, siempre hay casos en los cuales se repite esta circunstancia. Por eso lo que dice la Corte Suprema aquí, el inicio de la fiscalización no es una causa de bloqueo de la regularización tributaria, porque en cambio la determinación de las irregularidades, deudas o malos comportamientos tributarios se produciría cuando se emitiera la resolución de multa o la resolución de informes de indicios del delito tributario. Aunado a ello, y definitivamente era lo que estaba en cuestión aquí en el análisis en la casación 595-2020 Lambayeque, era que el 189 del Código Tributario recogía la figura de la excusa absolutoria que responde a la necesidad de incrementar la recaudación fiscal a través del pago de las deudas tributarias ocultadas, permitiendo así que los contribuyentes que han desarrollado estas conductas, o sea, lo que estaba en cuestión en cuanto al análisis del 189 del Código Tributario, y que por tal motivo aquí se había declarado fundada la excepción de improcedencia de acción por atipicidades relativas, pues el hecho no era justiciable penalmente. Ahora, a una cuestión más de carácter procesal. Ya hemos visto los supuestos en los cuales se pudiera permitir o que estaría viabilizado el tema de las excepciones de improcedencia de acción. Vayamos a ver quiénes están legitimados, es decir, quiénes tienen la legitimidad para poder deducir o plantear una excepción de improcedencia de acción. Y esto definitivamente, dentro del contexto del contradictorio, porque el proceso penal es un debate en el cual están en cuestión o se confrontan propiamente dicho dos tesis o dos teorías, la tesis acusatoria y la tesis de defensa pro libertad, la tesis acusatoria pro condena y la tesis de, en este caso, defensa pro libertad, Ministerio Público de Defensa. ¿Y quiénes tienen, evidentemente, o sea, quiénes son pasibles del reproche o de la imputación en este caso, que es formulada por el Ministerio Público? Pues el imputado, quien está representado por su abogado defensor, que evidentemente son los que tienen el interés y la legitimidad para poder hablar. De hecho, en este caso, los sujetos legitimados aquí son el imputado, propia la contradicción de la imputación, que lo hace a través de una presentación de una solicitud formal ante el juez de investigación preparatoria, que resulta competente y que implica precisamente eso, un control de la imputación. Es aquel reproche, estoy cuestionando, estoy contradiciendo la imputación que ha formulado en mi contra el Ministerio Público, sea al momento de la formalización de la investigación preparatoria o del requerimiento acusatorio. Ahora, la gran cuestión aquí era si es que cabía o cabe en estas circunstancias que el órgano jurisdiccional, vale decir, el juez de investigación preparatoria, pudiera declarar de oficio fundada una excepción de improcedencia de acción. Y el análisis de esta cuestión la podemos encontrar en la casación 673-2018 Arequipa, que era un caso en el cual la Corte Suprema analizó como supuesto de hecho, en este caso, que en vía de apelación, la Sala Penal de Apelaciones había declarado fundada una excepción de improcedencia de acción de oficio, vale decir, sin que alguno de los acusados pudiera haberla deducido. Y entonces lo que dijo la Corte Suprema en esta casación fue que a raíz, o a la luz, mejor dicho, de lo que establece el artículo 7º, numeral 3º del Código Procesal Penal, que regula la posibilidad en este caso para que la judicatura, es decir, el órgano jurisdiccional, pudiera declarar de oficio un medio de defensa técnica, pero que sin embargo, el planteamiento en tal caso, en el caso de las excepciones de improcedencia de acción, tenía límites. ¿Por qué? Porque consideraba que tanto la judicatura de primera instancia como la apelación tienen competencias específicas sobre las actuaciones que se plantean o que plantean ante ellas, y que en el caso de la Sala Superior sus límites se encuentran establecidos en el artículo 419 del Código Procesal Penal. ¿Qué era lo que establecía además? Que la sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el 409,
tenía determinados facultados en determinados puntos sobre los cuales pudiera recurrir. Pero que en este caso, la sala penal, vía apelación, pudiera amparar de oficio una sección de improcedencia de acción que no hubiera sido deducida por alguno de los acusados o impugnantes, vulneraría el principio de congruencia procesal. Por ese sentido, en este caso, la Corte Suprema estableció esto como ley. ¿Cuál es la oportunidad y el trámite? La oportunidad definitivamente lo estamos hablando desde el momento de esta charla. La puedes presentar desde el momento en el cual el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria y hasta antes que culmine la etapa intermedia, es decir, hasta antes que se emita el acto de enjuiciamiento. Formalmente, en etapa intermedia, el momento en el cual tú puedes deducir una sección de improcedencia de acción son al momento en el cual te da el plazo establecido para que puedas contestar o hacer el control de la acusación. Finalizada la investigación preparatoria, el Ministerio Público, como bien sabes, puede o requerir el sobreseimiento o requerir, o a través, en este caso, de un requerimiento acusatorio, una pretensión sancionadora. Si este fuera el caso, definitivamente, el Código establece un plazo legal de 10 días para que dentro de este plazo, evidentemente, pudieras deducir el control correspondiente. Haces control de carácter formal, puedes deducir medios de defensa técnica, uno de ellos la sección de improcedencia de acción, puedes solicitar los sobreseimientos o puedes oponerte a la actividad probatoria postulada por el Ministerio Público y definitivamente también puedes postular tus propios medios de prueba de cara al juicio. Obvio, todos tenemos como objetivo, siendo defensa, poder cerrar el caso, sea por una sección o un sobreseimiento, un archivo definitivo en etapa intermedia, pero no sea el caso, obviamente también haces tu postulación o tu propuesta. Lo cierto es que ese es el plazo. Salvo, evidentemente, que luego el Ministerio Público pudiera presentar algún requerimiento integratorio, aunque está prohibido y vetado cambiar en el extremo sustancial, porque abarca sobre los mismos hechos que fueron materia de investigación, que no pudieran ampliarse estos en etapa intermedia. Entonces, ¿cuál es el trámite aquí? Se presenta una solicitud, en este caso ante el juez de investigación preparatoria, competente, vale decir, el juez de investigación preparatoria o el juzgado, no vamos a personalizar, no hay que personalizar, el juzgado ante el cual el fiscal puso en conocimiento la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Si estamos en la etapa de investigación preparatoria, pues este es trasladado al Ministerio Público. Luego nos convocan a una audiencia, en el cual vamos a debatir, fiscal defensa, en la sección de procedencia de acción y el juez emitirá una resolución debidamente motivada, la cual, dependiendo del pronunciamiento, puede ser impugnada por alguna de las dos partes. Digo puede, porque se puede. Si no quiere apelar, porque apele, definitivamente. Si estamos en etapa intermedia, pues definitivamente se presenta el requerimiento acusatorio. Dentro de los 10 días se hace el control correspondiente. Uno de los controles que pudieras hacer es deducir la sección de improcedencia de acción. En su momento, dentro del estadio de las audiencias de control, las audiencias propias de la etapa intermedia, definitivamente entrará al debate, luego del control formal, el debate correspondiente de carácter sustantivo, la sección de improcedencia de acción, en la cual sustentará su sección de improcedencia de acción, el Ministerio Público definitivamente la contestará y el juez la resuelve. Y eso es impugnado y luego se verá en audiencia. Ese es el trámite, digamos, que tenemos en esto. Los efectos puede ser el archivo definitivo del proceso, el sobreseimiento que, como ustedes saben, tienen en este tema o generan los efectos de una cosa juzgada material, el cese de las medidas cautelares, claro, si me amparan una sección de improcedencia de acción, definitivamente, que implica el archivo del sobreseimiento definitivo, y tengo algunas medidas de carácter personal o real, pues claro, van a tener que cesar esto. El análisis de estas excepciones es estrictamente jurídico, no probatorio, lo dijimos desde su inicio, y que está vinculada a los hechos propuestos por la Fiscalía en la disposición de formalización o en el requerimiento acusatorio. ¿Hay límites? Sí, hay límites. Muchas veces, cuando no respetamos estos límites, es en general, o en la gran mayoría, en las cuales suelen declararse infundadas las acciones de improcedencia de acción. Y estos límites han sido definidos por la Corte Suprema en la Casación 617-2021 nacional. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? En primer lugar, vean ustedes, vamos a ver uno por uno. Primero,
que se tienen que respetar los hechos afirmados por la Fiscalía sin modificarlos, negarlos, aumentarlos, agregarlos o reducirlos. Eso tiene que ver tanto al momento en que postulas la sección de improcedencia de acción, cuanto también al Ministerio Público, porque hay casos muy raros, pero hay casos, y hay que decirlo, que en audiencia el Ministerio Público llega con la gran sorpresa de que tiene una disposición ampliatoria de la formalización de investigación preparatoria. Entonces, sobre los hechos sobre los cuales tú postulaste tu sección de improcedencia de acción, entras a una audiencia con hechos ampliados o distintos. O también, definitivamente, y esto también es exigible al órgano jurisdiccional al momento de resolver la sección de improcedencia de acción. Vale decir, los hechos se tienen que respetar. Segundo, no es posible cuestionar ni realizar una apreciación de los actos de investigación o de prueba, pues no es el escenario procesal para esta fin. ¿A qué nos referimos aquí? Algo muy puntual. En la sección de improcedencia de acción, en tanto el análisis es jurídico de carácter sustantivo, no ingresamos a un escenario de valoración probatoria. Si hacemos eso, pues vamos a conllevar a que definitivamente si el centro de todo tu debate en la propuesta que estás presentando al órgano jurisdiccional y tu sección de improcedencia de acción va a devenir en infundado. Tercero, los ámbitos para la dilucidación de las decisiones son los siguientes. Pleno respeto, ya lo dijimos, de los hechos relatados por la Fiscalía y el análisis jurídico penal de los mismos desde las categorías del delito. Cuarto, se analiza la correspondencia de los hechos relatados en la imputación fiscal, vale decir, en la disposición de formalización o en la acusación, con el tipo delictivo objeto de investigación o del proceso, según la etapa procesal que la causa encuentre cuando se deduce la sección de improcedencia de acción. En quinto lugar, caben los supuestos de atipicidad absoluta, vale decir, la ausencia de todos los elementos típicos, y de atipicidad relativa, es decir, la ausencia de algunos elementos típicos, como lo hemos visto anteriormente. Y sexto, cuando se invoque la tesis de imputación objetiva. Esto también es muy importante, es decir, cuando no puede alterarse, acrecentarse o omitirse los hechos postulados por el Ministerio Público, y que la hipótesis del excepcionante del juez que la declare de oficio no debe afiancarse en un juicio de valor probatorio. Ahora, procede la sección de improcedencia de acción para cuestionar infracciones al principio de imputación concreta, y esto es algo que, por lo general, suele presentarse. Ya la Corte Suprema lo estableció en la casación 21-23-2019 de Madre de Dios, en la cual ha establecido que conviene establecer en sintonía con la jurisprudencia penal que las ambigüedades, las deficiencias o vacíos en la imputación fiscal relacionadas con la claridad o la precisión del facto no integran el objeto de evaluación jurídica de la sección de improcedencia de acción. Lo que he establecido es que no se contempla aquí la infracción del principio de imputación concreta. ¿Hay un mecanismo para esto? Sí. Podemos recurrir en tutela, insisto. Si es que la imputación no es claro, es deficiente en este caso, que es muy distinto a una ausencia de acción, o sea, definitivamente, tendríamos que ir por una tutela y no por una excepción. Cuando sea lo segundo, es decir, una ausencia de acción, pero definida la imputación, definitivamente ahí sí pudiéramos ir en una excepción de improcedencia de acción. Esto ya lo vimos un tanto, si es que para la excepción pudiéramos en este caso hacer un análisis y valoración del material probatorio obtenido dentro de la investigación o de los actos de investigación o la aportación de los medios de prueba, pues en la casación 183-2018 Amazonas, lo que se estableció es que no es posible que en este medio técnico de defensa o defensa técnica, como lo quieran denominar, se efectúe la valoración de elementos de investigación acopiados cuyo análisis corresponde a etapas distintas como es la etapa intermedia propiamente en su valoración, evidentemente, en el estadio posterior del juicio oral, y eso ya lo ha dicho la Corte Suprema también en la casación 407-2015 Tacna, y el Tribunal Constitucional en el expediente 3019-2011 habeas corpus, la cual también señaló que en la sección de improcedencia de acción, antes denominada sección de naturaleza de acción, que era un medio de defensa técnica destinado a cuestionar la relevancia penal del hecho que se imputa, no pudiera, o en este caso, se pudiera hacer de manera previa a la actividad probatoria. Por eso, si ustedes ven en el análisis y control de la acusación que se hace en etapa intermedia, tiene un orden muy importante. Se hace el control formal, se hace el control sustantivo y luego el control probatorio, ¿no? Hay un orden.
precisamente esto también tiene que ver. Finalmente, aquí es, ¿qué es lo que no se puede cuestionar? Ya lo decíamos un tanto anteriormente, que tenían que ver con cuestiones de imputación necesaria, con cuestiones de carácter probatorio, pues tampoco pudieran en este caso discutirse. He cumplido, creo, el tiempo que se me ha establecido para poder desarrollar este tema. Insisto, es un tema bastante amplio, bastante interesante, porque diría yo que en la mayoría de los casos, por lo general, se suelen deducir medios de defensa técnica y por lo general es la sección de improcedencia de acción uno de los primeros que suelen presentarse o es uno de los primeros que suelen deducirse. ¿Por qué? Por distintos factores. Como respuesta a la imputación del Ministerio Público, definitivamente, porque en este caso es una manera del ejercicio del contradictorio en todas sus facetas, y desde luego porque en este caso muchas veces las imputaciones fiscales pudieran de adolecer, cuando no en su mayoría, de algún, digamos, incumplimiento de presupuestos que tengan estricta relación con la adecuación o no del hecho imputado al tipo penal que está siendo, en este caso, dilucidado como parte de la tesis o de la propuesta que hace el Ministerio Público en su tesis de imputación, que puede estar plasmada en la disposición de formalización de investigación preparatoria o, atendiendo al principio de progresividad aquí, ya en el estadio de concluida está en la etapa intermedia con la postulación del requerimiento acusatorio. Así que muchísimas gracias por la invitación. En verdad, insisto, es un tema bastante amplio. Nos quedan muchos temas todavía pendientes sobre esto. Cada vez el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema nos permite aclarar o tener preciso algunos de estos puntos, pero yo creo que es una institución que viene desde el Código Viejo. El tratamiento es netamente sustantivo, más allá del procedimental que pudiera implicar, pero el análisis, la visión en la resolución tiene un componente estrictamente sustantivo. Así que muchísimas gracias por la invitación y quedo atenta para cualquier otra cuestión o por cualquier otra invitación que pudiéramos tener. Muchísimas gracias.